Para iniciar con los relatos de vampiros del día de hoy, me gustaría remontarnos hasta la época de la conquista, hasta la época donde el templo mayor estaba en su apogeo, hasta cuando llegó Hernán Cortés. Hasta allá vamos a regresarnos para empezar con este extraño viaje al mundo de los vampiros, por lo menos aquí en México. Nos vamos a ir al año de 1524, cuando Hernán Cortés manda construir la primera catedral, conocida como Catedral Mayor en esa época. Es donde inicia esta extraña historia. Cabe destacar que la catedral está construida sobre un centro ceremonial mexica por el arquitecto español Claudio de Archiniega, quien presentó el proyecto, que fue respetado por sus homólogos y obviamente avalado por Hernán Cortés en su época. Después de que terminó la conquista, fue alzada una catedral provisional sobre lo que sería parte del atrio y el zócalo, misma que sería demolida en 1626. Volvieron a reconstruirla y alrededor del año de 1740 ya estaba tan robusta casi como la conocemos en nuestros días. Se cuenta que en 1813, a raíz de una fuerte lluvia e inundación, se destruyeron algunas partes del apartado donde se encontraban algunos órganos, entre los cuales fueron destruidos, y al momento de reconstruir el lugar empezaron a encontrar que varios de las piedras que eran parte del cimiento de una barda habían tumbado unos cuantos pilares, dejando expuesto una gran lápida. Una lápida que al parecer estaba ahí desde 1573, escrito en un extraño hebreo, el cual dejaba solamente algunas notas claras que decía en latín: no abrir, aquí se encierra el mal. Esto los dejó tan asombrados que realmente no sabían qué hacer con ella, así que, considerando que sería un gran tesoro histórico, reliquia para la iglesia, los padres decidieron moverlo entre todos los albañiles y la gente que los ayudaba a una zona un poco más segura por la humedad. La lápida se dice que tenía un pequeño orificio en una parte, y todo lo demás estaba completamente sellado, labrado y pegado con años y años que habían logrado que fuera muy difícil de poder abrir o mover aquella lápida. Se cuenta que ya por 1800 aquella lápida quedó a un costado del atrio donde se encontraba la entrada a los arzobispos a su espacio, y por ahí tenían que pasar algunos de los monaguillos que obviamente iban a apoyar a las misas. Y en una ocasión, uno de los monaguillos que se estaba enseñando a tocar el órgano musical pasó y escuchó ruidos en aquella lápida, llamando su curiosidad, acercándose para ver qué es lo que había ahí, y vio o alcanzó a ver que dentro de aquel agujero que estaba a un lado de la lápida algo se movió. Él pensó que tal vez sería una rata o algún animal similar, así que enrolló una partitura y la introdujo en la fisura de aquella lápida, cuando claramente alcanzó a ver algo así como una mano que arrugó la partitura y la jaló al interior de la tumba. Nuestro joven amigo quedó muy asustado y salió corriendo para avisarle al padre lo que había sucedido. Este empezó a jugar y a bromear con él de que eso le pasaba por andar metiéndose donde no le llamaban, y cuando le preguntó por la partitura, el niño le dijo: algo que está dentro de ese cajón me lo arrebató de la mano. El padre, después de regañarlo y mandarlo a su casa, se acercó a ver más detalladamente aquel extraño sarcófago de piedra, evidenciando la fisura que comentaba el joven, y justo al acercarse un poco más
a escuchar qué había dentro. Algo dentro del sarcófago se sacudió intentando arañarlo. El padre quedó tan asustado que empezó a regresar unos cuantos pasos, escuchando como si estuviera una bestia encerrada dentro de aquel sarcófago de piedra. A los pocos días, por la noche, otro extraño suceso soltó una extraña lluvia tan fuerte que alcanzó de nuevo a derrumbar parte de la iglesia, y en una de esas partes es donde se encontraba ese sarcófago que durante la lluvia cayó y se abrió, dejando libre aquello que fuera que tuviera en su interior. A los pocos días llegaron padres directamente del Vaticano para revisar la extraña tumba que habían encontrado, o lo que quedaba de aquel sarcófago, preguntándoles que por qué lo habían abierto muy seriamente y muy preocupados. El padre les dijo que no lo habían abierto, que una circunstancia natural lo había derribado y eso ocasionó que se abriera. Otro de los padres le dijo que si no se había dado cuenta del demonio que habían soltado en sus tierras. Ese demonio era un vampiro. Era un vampiro que había sido aprisionado desde la época de Hernán Cortés, en el cual se habían encontrado unos escritos hace algún tiempo en uno de los órganos que estaban reparando, donde se afirmaba que en ese sarcófago se había encerrado el mal, que varios padres y monjes habían acudido a diferentes técnicas para poderlo encerrar, y por eso estaba debajo de lo que anteriormente era el altar, cuando estaba la catedral original construida. Todos se quedaron asombrados y preocupados de la situación, sabiendo que probablemente a partir de ese momento su vida corría peligro. Pasaron los años y realmente nunca hubo evidencia de que el vampiro acechara por la zona, pero unos años más adelante empezaron a correr los rumores de ataques del vampiro un poco más al sur de la Ciudad de México. Pero esto lo revisaremos en otra historia. Estás escuchando Donde comienzan las sombras con Ahmed Álvarez.